Muy buenas, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Les habla su amigo y servidor Eugenio Quiroz, pastor de Casa de Oración para todos los pueblos en la Puebla de Heredia. En esta hora quisiera invitarlos para que meditemos en el contenido de algunos textos de la palabra. Dice en Mateo capítulo 10, verso 1, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y luego en el verso 7 y 8 dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Este es un mandamiento que le dio el Señor o una comisión a sus 12 discípulos. Pero lo lindo es que cuando todo pasa, cuando ya el ministerio de Jesucristo termina, Él cumple la orden del Padre de dar su vida por nosotros y Jesucristo es crucificado y es enterrado y es resucitado y está con ellos varios días enseñándoles, instruyéndoles. De pronto Él dice, muchachos, yo me voy, pero les mandaré al Consolador que estará con vosotros para siempre, y se fue. Y a los días, ellos estando en oración, vino el poder del Espíritu Santo sobre ellos y podemos decir que empezó o nació la iglesia el día de Pentecostés. Y lo bonito de todo esto es que fueron en el nombre de Jesús a hacer esto y lo hicieron. Todavía el Espíritu Santo no había ascendido sobre ninguno de ellos, solamente sobre Jesús. Pero ellos fueron en el nombre de Jesús. Lo que sucedió es que el día de Pentecostés, el poder del Espíritu Santo vino sobre todos los 120 que estaban allá en el aposento alto. Y a partir de ese momento en adelante empezó a haber un derramamiento sobre todos los cristianos nuevos que fueron aceptando al Señor. Y la fórmula o la puerta era el bautismo en agua. Eran sepultados totalmente en el río o en el mar, donde fuera que los bautizaran. Y inmediatamente que salían del agua, los apóstoles imponían manos sobre ellos y para que recibiesen el don del Espíritu Santo. Esa práctica está bien detallada en el libro de los Hechos. Y de ahí nos agarramos nosotros para poner por obra esta acción. Siempre que alguien se bautiza, cuando un grupo se bautiza, inmediatamente que se cambian la ropa después de haberse bautizado, les imponemos manos para estimular la fe en ellos y recibir la promesa del Espíritu Santo. Y como siempre suele suceder, sin forzamiento en una especie, la unción de Dios viene sobre ellos y cada uno empieza a hablar en un lenguaje que Dios le da en ese momento. Esa es nuestra experiencia, este es nuestro diario vivir. Entonces, este asunto es lindo, ¿verdad? Porque Jesús se fue, pero los apóstoles siguieron haciendo lo que Jesús hizo y siguieron haciendo lo que vieron hacer a Jesús. Y cuando uno lee el libro de los Hechos, dice que todos los días en el templo, no era que ellos entraban al templo de los judíos, ellos iban al pórtico allá atrás, donde había una escalinata y una plaza grande, y ahí se juntaba una muchedumbre de gente todos los días, y los discípulos daban testimonio de lo que habían visto hacer a Jesús. Cada día uno de todos iba dando una explicación de lo que él había visto. De manera que era una reunión de gozo y de recuerdos, y así se alimentaba la fe de la gente en aquel entonces. Luego hay un detalle interesante, y ya lo hemos mencionado en otra oportunidad, que en Lucas capítulo 11, en el verso 20, el Señor dijo, mas si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Mas si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Este texto a mí me impacta, porque si hay alguien consciente de esto soy yo, porque hemos visto tanto en la oficina, cuando estamos ministrando a alguna pareja o alguien viene con una necesidad espiritual o con algún azote, con alguna dificultad espiritual, y oramos,
el Espíritu Santo siempre se manifiesta. Y si esta persona estaba siendo atormentada por un espíritu inmundo, ahí tomamos autoridad y lo mandamos fuera. Y aquella persona sale renovada. Bendito sea el Señor. Y qué interesante también suele suceder que cuando estamos en los cultos, muchas veces hay momentos que estamos en la adoración y de pronto alguien pega un grito y cae al suelo. Hay épocas en que eso es más fuerte, hay épocas en que es más diluido, pero siempre la presencia de Dios está ahí para confirmar la palabra. Y siempre, casi siempre, hay alguien que tiene una necesidad y viene al frente y se ora por él y vemos la misericordia de Dios actuar. Entonces, con esto quiero llamar la atención que el Señor dice: mas si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es muy común en muchas iglesias, de cualquier marca que sea, que los que están dirigiendo dicen: la presencia de Dios está aquí, la presencia de Dios está aquí, la presencia de Dios está aquí, pero no pasa nada. Terminó el culto y a nadie se le movió una ceja. Se terminó el culto y el que vino con la cara de que chupó limón ácido salió con la cara de chupó limón ácido. Tenía una inquietud, tenía una necesidad y no fue aliviada esa necesidad, porque faltó algo, faltó la presencia de Dios en ese culto. Sí, el Señor dijo que si 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de vosotros, algo así. Pero no siempre la presencia de Dios está en culto. Pueden haber muchos gritos, pueden haber muchas danzas, pueden haber una música muy linda, puede haber todo lo que usted quiera. Pero si no pasa nada, ahí solamente hubo culto religioso. Para mí es impactante este texto porque dice el Señor que si Él por el dedo de Dios, y el dedo de Dios es el poder del Espíritu Santo que moraba en Él, y el dedo de Dios entre nosotros es la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Entonces hay un pasaje muy interesante en 2 Corintios, capítulo 3, en el verso 17, Pablo dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Puede ser que el Espíritu de Dios esté presente, pero esté desde las sillas o debajo de las bancas, porque no le dan libertad. Porque lo que el hombre quiere hacer, eso hace, y no le da libertad al Espíritu de Dios. Qué diferente es cuando se le da libertad al Espíritu de Dios, que se mueva como quiera. Y entonces ahí vamos a tener la gloria de Dios. Muchos interpretan que la presencia de Dios es cuando las personas se empiezan a hacer loco y que empiezan a correr para aquí, para allá. No, muchas veces son las emociones del alma que se manifiestan en una reunión. Porque la presencia de Dios trae fruto. La presencia de Dios saca a luz las obras ocultas del enemigo. Si alguien está poseído, ahí se manifiesta. Si alguien está con problemas, ahí se le soluciona el problema. Si alguien vino con dolor de cabeza y adorando al Señor, ¡pum!, se le fue el dolor de cabeza, porque la presencia de Dios está ahí. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios manifestado en la reunión del pueblo de Dios. Eso es lo que sucede. Pero dice otra vez, y en una versión más vieja, dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde señorea el Espíritu del Señor, haya libertad. Una cosa es que el Espíritu de Dios señoree en la congregación, y otra cosa es que nosotros hagamos como nos da la gana y llevamos un croquis de lo que va a ser el culto. Y ahora el hermano tal va a pasar a cantar un canto, y ahora el hermano tal va a leer la palabra, y ahora el fulano tal va a hacer esto, y el fulano va a hacer lo otro, y ahora los diáconos van a pasar a recoger la ofrenda, y se lleva un esquema del culto. Qué diferente es cuando la reunión es tomada totalmente desde el principio hasta el final por el Espíritu, y Él hace y deshace como a Él le place. Tengo una amistad muy linda con un pastor en Estados Unidos. Él es un profeta, y él es de los que creen que cuando el Espíritu de Dios se manifiesta,
y se pierde el orden. Y yo no creo eso. Yo creo que Dios no es un desorden, solamente que nosotros no hemos sabido dar el lugar que a Él le corresponde. Muchos creen que los espavientos y la gritería y la locura es la presencia de Dios. No. Dios es orden, Dios es espíritu, Dios es espíritu, Dios es orden. Que hay una mala interpretación para la presencia del Espíritu de Dios es otra cosa. Pero yo no veo al Espíritu de Dios haciendo loco. Si lo que pasó en Pentecostés es una locura para algunos, porque la gente dice, ¿cómo es que nosotros le oímos hablar en nuestra propia lengua? Y eran gentes que venían de muchas naciones. ¿Eso es un desorden? No, sencillamente habían gentes hablando en lenguajes diferentes, pero ahí había gente de todas las naciones del mundo en aquel entonces conocido, y cada cual le oía hablar las glorias del Señor en su propio idioma. Eso no es un desorden. Eso fue un gran orden de Dios para que todos los que estaban ahí pudieran escuchar el mensaje de las buenas nuevas en el idioma nativo en que cada cual había nacido. Podemos pensar muchas cosas, pero yo reto a cualquiera que le dé lugar al Espíritu de Dios y usted se da cuenta que el Espíritu de Dios no hace loqueras como algunos piensan. No, es que cuando el Espíritu de Dios se mueve, ¿qué? No, señores, el Espíritu de Dios es orden, Dios es orden. Dios vino en el principio y ordenó el desorden que había aquí. Él ordenó las cosas y todo lo que Él ordenó hasta de hoy está ordenado. Es que Dios no es un amigo del desorden. La religión ha hecho que las cosas se desordenen, pero lo que es la presencia de Dios y la dirección del Espíritu de Dios es diferente. Y lo más glorioso es que Dios va a confirmar su palabra siempre con un milagro, con milagros o liberaciones, lo que sea. Pero Dios señorea en la reunión. Tenemos que dejar que el Señor señoree en la reunión y que nosotros nos hagamos para atrás y que le demos lugar a Él para que Él haga como Él le place. Y a Él le place ordenar las cosas. No. El hecho de que oigamos una manifestación de un espíritu malo en una persona en un culto, una vez pasó aquí en la congregación que dos muchachas estaban en una pura carcajada en el suelo y se estaban como conectadas entre ellas, como a 10 metros de distancia una de otra, y produjeron un desorden espantoso ese día. Y alguien se levantó al final del culto cuando terminamos y me dice, Pastor Quiroz, si el próximo domingo hay un desorden igual, aquí yo no vuelvo. Le digo, no se preocupe porque ya tenemos notificación de quién es que hizo el desorden en esta reunión. El Espíritu Santo no hace desorden. Eran unas muchachas que estaban riéndose carcajada limpia, pero con un espíritu de burla. Y discernimos eso y las citamos para que el miércoles vinieran a las 10 de la mañana, una a las 9 y la otra a las 10. Y lógicamente lo que yo discerní desde un principio, así fue. Yo llamé a 2 o 3 personas que me vinieran a ayudar y en la oficina las atendimos y lo que había en ellas un espíritu de desorden. Era un demonio que estaba molestando y quería que nosotros no molestáramos en el culto como se molestó el hombre que vino a hablar conmigo. Me dice, si el próximo domingo vuelve a suceder una cosa, aquí yo no vuelvo a poner un pie. Bueno, gracias a Dios que no tuvo necesidad de poner por obra lo que él dijo. Sí se fue con el tiempo, pero se fue por otra cosa, porque no se le atendió o porque no se le satisfizo en algunas demandas que él hizo, como esa, ¿verdad? Pero sí, esas 2 muchachas sencillamente estaban poseídas de un espíritu de confusión y ellas fueron liberadas por la gracia de Dios, porque el Espíritu de Dios estaba ahí. Estaba ahí el domingo, pero ellas estaban dándole rienda suelta a su mala intención, no de ellas, sino del que moraba en ellas. Las 2 fueron liberadas de un espíritu de este tipo y de ahí cambiaron completamente y empezaron a dar fruto y no volvieron a hacer semejante disturbio. Y ese trabajo se hizo en la oficina mía
y fue satisfactorio, muy satisfactorio saber que Dios es Dios, y cuando Él controla las cosas, todo está bajo su control, y en el nombre de Jesús hay poder. Por eso es que leemos ahí que si yo por la de Dios echo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios entre vosotros está. Si la presencia de Dios está entre nosotros, el reino de Dios está manifestado. Y el reino de Dios trae manifestaciones de lo oculto. Muchas personas en este mundo, en esta vida, han ido a ponerle manos a los encantadores y adivinos, a los adivinadores, para que les adivinen el futuro viendo la M que tienen ahí. Y le dice, usted va a morir en tal fecha, y la persona está atormentada. Esas personas que han frecuentado lugares de esa clase, que han ido a consultar hechiceros o brujos y encantadores, y cuando vienen a una reunión nuestra, lógicamente que la luz manifiesta las obras que son de las tinieblas, esa persona muchas veces cae al suelo y cruza los ojos y pega gritos. Nosotros estamos acostumbrados a una cosa así, y lo que hacemos es con autoridad decirle a esa persona, a esa manifestación, ordenarle en el nombre de Jesús que se calle y se calla, o que se vaya. En una oportunidad, estando en una reunión muy grande, ya yo estaba predicando cuando entró una mujer y me dice, pastor, yo necesito hablar con usted. Le digo, un momento, joven, le digo, yo estoy ocupado, estoy predicando, usted siéntese ahí y al final hablamos. Ok, seguí yo predicando, y a los 5 minutos pega un grito y dice, ¡no! Y bufaba como una vaca, y con los pies se puso de 4 patas, y se puso con los pies a levantar polvo y a mugir como una vaca. Y entonces 10 hombres le tiraron encima para sujetarla. Y yo no la toquen, por favor, no la toquen. Y ellos se quitaron, y ella se revolcaba, y con autoridad desde el púlpito le dije, diablo, suéltala en el nombre de Jesús, y se acabó. Y ella se levantó, se limpió el polvo, porque había polvo en el suelo, no era construcción, era una carpa, y ella fue y se sentó. Y al final, cuando hicimos el llamamiento, ella fue la primera en pasar al frente a decir, yo necesito a Cristo en mi vida, porque he llevado una vida muy desordenada. Y bueno, qué lindo, cómo Dios la tocó, y ya esa manifestación se fue, porque el Señor la libertó en esa reunión. Entonces, eso es común, eso es normal entre nosotros. Nosotros que creemos en la manifestación del reino de Dios. El reino de Dios no es religioncita barata. El reino de Dios es la presencia de Dios gobernando nuestras vidas y la reunión. Entonces, cuando en un culto no pasa nada, eso es motivo para orar. Eso es motivo para meditar. Porque en el ministerio de Jesús esto era muy común. La gente venía a Él buscando ayuda. Él no andaba buscando a los enfermos, Él no andaba buscando a los endemoniados. La gente necesitaba venir a Cristo. Llega el día, llega la hora en que mucha gente va a venir a nosotros buscando ayuda, y estamos listos para ayudar a los que vienen con necesidad. Hemos estado insistiendo en un pueblo que busque mucho la presencia de Dios, que aprovechemos estos días de recogimiento, de quietud que tenemos en la casa, para buscar la mente de Dios, para orar, para escudriñar la palabra, para meditar en su palabra, y orando en su presencia, con las manos levantadas, como dice la Escritura, que debemos levantar manos limpias, sin ira y sin contienda. Vamos a estar experimentando la corriente divina que viene en nuestra vida, para ayudar a mucha gente que va a venir en los próximos días con mucha necesidad. Hoy los templos están cerrados, los edificios están cerrados, pero la iglesia somos nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está compuesto de hombres y mujeres, está compuesto de discípulos. La iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros, y las almas son de Jesucristo, no son de los pastores. Por eso nosotros tenemos claro qué es lo que Dios quiere, y bendecimos el momento que estamos viviendo. Le damos gracias a Dios porque estamos entrando en cierta situación que nos hace ver que estamos en los tiempos finales, y Dios nos está preparando para cosas grandes. Y entre más nos metemos en la Escritura,
más se nos abren los ojos y más nos inquieta el Señor para buscar su presencia, porque los días que vienen serán gloriosos. Y mucha gente que hoy está con padecimientos, con dificultades, van a llegar buscando y van a encontrar. Sigamos adelante, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús. Recuerden que ser cristiano no es religión, ser cristiano es comunión con Dios, es amistad con Dios, es relación íntima con Dios. Y usted verá el fruto. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y juntos busquemos al Señor. Aprovechemos estos días que estamos en esta condición llamémosles así fríamente, vacaciones forzadas. Yo le llamo confinamiento del Espíritu de Dios para nosotros, porque hemos tenido tiempo para meternos en la palabra, hemos tenido tiempo para conversar con el Señor, hemos tenido tiempo para estar más con nuestra familia, para disfrutar de nuestros hijos, nuestros nietos. Eso ha sido una gran bendición, aunque la situación fea está allá afuera, pero lo que está haciendo Dios en medio de nosotros es grande. Dios está trabajando en nuestras vidas si usted le deja trabajar. Dios está trabajando en tu casa si usted le deja trabajar. Busquemos a Dios en armonía y vamos a sacar fruto de toda esta situación. Que la paz de Dios sea con ustedes, Dios les guarde, y cualquier inquietud que tenga puede postearla ahí y con mucho gusto vamos a estar dando respuesta a las inquietudes que el pueblo tenga. Mucho gusto. Buenas tardes.